Muy buenos días, mi nombre es Ginette Gabriela Labrador Fernández y en la mañana de hoy me toca exponer sobre el agujero de Monroe, el acueducto cerebral de Silvio, el epéndimo y la cisterna de Magna. En línea general, hablar de bien sea el agujero, el acueducto, el epéndimo, estamos hablando o de una u otra forma hay que traer a la mano lo que son los ventrículos cerebrales y ya van a ver por qué. Eh, lo que tiene que ver con el agujero ventricular de Monroe, ¿okay? O también se le conoce como los forámenes interventriculares, o también foramen de Monroe. ¿Okay? Que son acá como se puede observar en estos canales rojos. ¿Okay? El agujero de Monroe es el que va a comunicar a los ventrículos laterales hacia lo que es el tercer ventrículo. ¿Okay? Y algo muy importante es el siguiente, y por eso yo les decía que tendríamos obligatoriamente que hablar de los ventrículos cerebrales, porque ¿qué ocurre acá en el agujero de Monroe? ¿Ok? Bien, estos son canales, como ya se dijo, que conectan los ventrículos de las paredes laterales con el tercer ventrículo a nivel de la línea media del cerebro. Al igual que dichos canales, permite la circulación del líquido cefalorraquídeo a través del resto del sistema ventricular del cerebro. Las paredes de los forámenes también contienen plexos coroideos y estos plexos coroideos es una estructura vascular especializada en que se encarga de la producción del líquido cefalorraquídeo, que continúa tanto en la porción de los ventrículos laterales como el tercer ventrículo. Y es aquí donde entra el agujero interventricular de Monroe. ¿Por qué? Porque esa porción de los ventrículos laterales que se va a comunicar con el tercer ventrículo se hace a través del agujero interventricular de Monroe. ¿Ok? Y entonces es allí donde entramos a lo que es el acueducto cerebral de Silvio. ¿Por qué? Porque así como el agujero de Monroe va a comunicarme con los laterales, con los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, el acueducto cerebral de Silvio va a comunicar de el tercer ventrículo hacia lo que tiene que ver con el cuarto ventrículo. Entonces, en el caso de el acueducto cerebral de Silvio, que es el que se va a encargar entonces de la comunicación del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, okay, rinde digamos, su nombre a Francisco Silvius, okay, un renombrado anatomista y médico, y significaba un conducto estrecho que se asemeja a los acueductos utilizados para transportar agua en la antigua Roma. Inicialmente fue descrito por Galeno. El acueducto cerebral desempeña un papel crucial en el sistema ventricular del cerebro. ¿Por qué? Porque el acueducto de Silvio, también conocido como acueducto cerebral, mide aproximadamente como 5 mililitros de longitud y proporciona un conducto para que el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido claro que rodea y protege el cerebro y la médula espinal, fluya entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Y para que fluya del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, entonces pasa por el acueducto de Silvio. En el caso de los ventrículos laterales, para el tercer ventrículo pasa por el agujero de Monroe y después del tercer ventrículo al cuarto ventrículo pasa por el acueducto de Silvio. Por otro lado, el tamaño del acueducto cerebral varía entre individuos, siendo el diámetro más pequeño creado por la impresión de los folículos inferiores. Y acá es importante entender lo siguiente. ¿Por qué? Porque el acueducto cerebral de Monroe tiene tres funciones principales y muy importantes. El primero de ellas es que sirve de conducción del líquido cefalorraquídeo. Como expuse hace rato, el acueducto de Silvio proporciona una vía estrecha para el flujo bidireccional del líquido cefalorraquídeo entre el tercer y cuarto ventrículo cerebral. Y esto permite la circulación continua del líquido cefalorraquídeo, que es crucial para la regulación del entorno interno del cerebro y la médula espinal. Tiene una segunda función, que es la regulación de la presión intracraneal. Al permitir el flujo adecuado del líquido cefalorraquídeo, el acueducto de Silvio también contribuye a mantener una presión intracraneal equilibrada. Un bloqueo o estrechamiento del acueducto puede producir a un aumento de la presión intracraneal, lo que puede provocar complicaciones graves como es la hidrocefalia.
Y una tercera función muy importante es la distribución de nutrientes y la eliminación de desechos. El líquido cefalorraquídeo transporta nutrientes esenciales y elimina los desechos metabólicos del tejido cerebral, con lo que el flujo del acueducto a través, perdón, el flujo adecuado a través del acueducto de Silvio asegura la distribución eficiente de dichos componentes y la eliminación de toxinas del cerebro. Entonces, cuando el acueducto de Silvio se estrecha o bloquea, puede dar lugar a una condición médica conocida como hidrocefalia. Entonces, básicamente, en la hidrocefalia, el líquido cefalorraquídeo no puede circular normalmente a través del acueducto de Silvio, lo que resulta en una acumulación de este líquido en el cerebro. Entonces, ¿qué ocurre con el acueducto de Silvio? Además de todas estas funciones, es que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. El epéndimo es esa membrana, eh, ok, acá. El epéndimo es esa membrana delgada que reviste los espacios llenos de líquido del cerebro y la médula espinal. Está compuesta de un tipo de célula glial llamada célula ependimaria. Y las células ependimarias se encuentran revistiendo las cavidades cerebrales y el conducto ependemario de la médula espinal. Las células ependimarias se van a dividir en tres: ependimocitos, tanicitos y las células ependimarias coroideas. Los ependimocitos revisten los ventrículos encefálicos y el conducto ependimario de la médula espinal. Estos se hallan en contacto directo con el líquido cefalorraquídeo. Los tanicitos revisten los pisos del tercer ventrículo por encima de la eminencia del hipotálamo. Y las células ependimarias coroideas van a cubrir la superficie de los plexos coroideos. La función de cada una de ellas consiste en que los ependimocitos van a ayudar a la circulación del líquido cefalorraquídeo en el interior de las cavidades cerebrales y el conducto ependimario de la médula espinal. Esto ocurre porque los ependimocitos van a tener cilios y microvellosidades, los cuales van a estar en constante movimiento y van a dar flujo al líquido cefalorraquídeo. Los tanicitos van a transportar sustancias químicas desde el líquido cefalorraquídeo al sistema portal hipoficiario para que pueda desempeñar un papel de control en la producción hormonal del lóbulo anterior de la hipófisis. Y las células epiteliales coroideas o ependimarias coroideas se encuentran implicadas en la producción y secreción de líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos. Y ya sabemos que los plexos coroideos se encuentran en los ventrículos cerebrales y allí se produce el líquido cefalorraquídeo. Y ya sabemos que entonces de los ventrículos laterales, por el agujero de Monroe pasa al tercer ventrículo y por el acueducto de Silvio pasa del tercer ventrículo al cuarto ventrículo. Y por último tenemos la cisterna magna, que es el espacio aracnoideo en la región posterior inferior del cerebro y del bulbo, desde donde se drena el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo a través de los agujeros de Lukács y de Mangetti. ¿Ok? Y a grosso modo, ya para cerrar con lo que tiene que ver con el agujero de Mangetti y de Lucas, pues una vez que llega el líquido cefalorraquídeo al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio, este se distribuye de forma lateral de lado a lado y a la parte posterior, para la parte posterior, sale por los espacios subaronoideos, que es donde se deposita el líquido cefalorraquídeo, por medio de la apertura llamada agujero de Mangetti. ¿Ok? Pero para que se vaya el líquido cefalorraquídeo de lado y lado, debe irse por la apertura lateral denominado agujero de Lucas. Y entonces hasta aquí pues mi exposición y muchísimas gracias por esta otra interesante exposición.